cuna, sino solamente la cama. Así que gracias a Dios porque todos los que tuvieron cuna y todos los que no tuvieron cuna, también gracias a Dios. Pero ya uno ni se acuerda si tuvo cuna o no tuvo cuna. Realmente ya lo más importante es que estamos vivos y que ahora conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Así que el hermano Pedro pues nació en una región donde solamente se comía pescado, porque era una costa, un lugar donde solamente crecía por la bendición de Dios el pescado. Aquí en la Ciudad de México, pues gracias a Dios nos trae mucho pescado y nos trae mucho marisco de otros lugares, pero hay mucha gente que no come el pescado porque no lo acostumbramos en forma normal. ¿Sí? Comemos lo más barato que hay. De esa manera nos alimentamos. Así que el apóstol Pedro pues, era así, como cada uno de nosotros. Un hombre sencillo, un hombre que en un momento dado trabajaba día a día, que tenía su esposa, que tenía su suegra, y dice la palabra de Dios que allí vivían todos juntos, como muchos hogares mexicanos, ¿verdad? Viven con su suegra, porque no hay manera de vivir en otro lado. Y estando Pedro trabajando, el Señor Jesucristo lo encontró, porque un hermano de Pedro, el Señor Jesucristo lo llamó, y ese hermano inmediatamente se acordó que tenía otro hermano. Gloria al Señor. A veces hay hermanos que ya no se acuerdan de sus hermanos, no se acuerdan que tienen hermanos, ¿verdad? Viven solitos ya, viven alejados, viven como si nadie los buscara. Pero gracias a Dios por el hermano Pedro, por su hermano Andrés, y dijo: yo tengo otro hermano que es necesario que conozca a Jesucristo, que conozca que Jesús ya está en esta tierra y que Él es el Salvador. Así que trajo a su hermano, y entonces llegó Pedro, que no se llamaba Pedro. ¿Cómo se llamaba Pedro? Su primer nombre, Simón, ¿verdad? Así como los jóvenes decían anteriormente, para decir sí, decían Simón. Simón. Así se llamaba Pedro, Simón. Así que cuando el Señor Jesucristo lo vio, le dijo: tú te vas a llamar Pedro. ¿Y sabe por qué? ¿Qué quiere decir piedra? Piedra, pero ¿sabe por qué? Roca. Roca de... Sí. Sí, pero ¿sabe por qué los llaman a la gente de acuerdo? ¿Por qué les dan ese nombre? Por una característica física que tenía. Por ejemplo, los romanos eran muy curiosos, porque a los niños que nacían, de acuerdo a su físico, si tenía algún defecto, le nombraban de acuerdo a ese defecto. No solamente eran chistosos, sino que eran bien pesados en las bromas, porque les dejaban ese nombre. Así que un niño del emperador nació sin poder caminar, nació paralítico, nació sin poder mover los pies, y entonces le pusieron botitas, porque le tuvieron que poner una bota grande, ¿sí? Una bota grande para ocultar su defecto. Y ese fue terrible emperador, que fue Calígula, terrible. Así que
Cuando un orador romano nació con una verrugota en su nariz. Y entonces le pusieron el Chicharito, así como el jugador de fútbol. Los romanos también tenían al Chicharito. Le pusieron Cicerón. ¿Sí? Cicerón. Y cuando las personas están malas de sus pies, que no pueden caminar de un pie, les ponen Claudio y Claudia, que significa la persona que está coja. Así que anteriormente los nombres se les daban a las personas de acuerdo al defecto físico que tenían. Era una situación así de medio curiosa, medio de broma, pero también una situación negativa en alguna parte. Así que el Señor Jesucristo vio a Pedro, vio a Simón y le dijo: tú eres Pedro, porque te pareces a una roca, a una piedra. Yo veo a mi hermano Daniel y lo veo como el hombre roca, ¿verdad? La roca. Así, porque tiene la forma como una roca, una piedra. ¿Sí? Así que el Señor en la eternidad nos va a dar un nombre, pero no porque tengamos algún defecto físico, sino nos va a dar un nuevo nombre por las características específicas como nosotros vivimos en esta tierra. El Señor nos va a cambiar de nombre. Amén. Porque a mucha gente no le gusta cómo se llama. ¿Usted cómo se llama? Gustavo. ¿Sí le gusta su nombre? Eso. El hermano Gustavo sí le gusta su nombre. Pero hay otros hermanos, pero principalmente hermanas, que no les gusta su nombre. Yo conocí allá en Pachuca, ¿cómo se llamaba esta hermana? ¿Cómo se llamaba? ¿Se llamaba Dorcas, hermana? Se llamaba Lucila. 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 Krishna Lucila. ¿Cómo? Krishna Lucila. Krishna Lucila. Krishna Lucila. Porque pues antes no conocían a Cristo, la familia, y le puso el nombre de Krishna Lucila. Para el nombrecito, ¿verdad? Así que ya cuando creció dijo: yo no me quiero llamar así. Entonces, si una persona no se quiere llamar así, tiene que ir al registro civil para hacer su trámite, es decir, me cambio por el nombre de Dorcas. Así se puso Dorcas. Dorcas, como la mujer de Hechos de los Apóstoles. Así que cada uno de nosotros en esta tierra tenemos la oportunidad de cambiarnos el nombre si no nos gusta. Amén. Mi nombre es Santiago y me gusta el nombre, pero no me gusta el significado, porque Santiago significa Jacobo, y Jacobo quiere decir usurpador, suplantador. Así que pues no está muy halagüeño el nombre, que suplante, que usurpe algo. Pero después los españoles le pusieron santo usurpador y por eso quedó Santiago. Así que soy santo usurpador. Y el hermano Pedro, pues obviamente es un hombre como piedra, un hombre rudo. Cuando fui a Oaxaca, hace muchísimos años de adolescente, hay mucha gente que es autóctona, mucha gente que es indígena,
pero me tocó ver a personas que su rostro es casi inmutable, es como una piedra, no sonríen, solamente ven y sus facciones no se les mueve ningún músculo, no se les mueve nada. Lo que uno le está diciendo, se pregunta uno, ¿y si me está entendiendo? ¿O que está petrificado? Pero cuando llegó el Evangelio en sus vidas, aunque tenían esa cara petrificada, cuando testificaban, hablaban de las cosas maravillosas que Cristo hizo en sus corazones. Así que el hermano Pedro era así, una persona adusta, de rostro severo, una persona de pocos amigos, una persona que más vale que te hagas a un lado, porque si no vas a tener problemas con esa persona. Así era el hermano Pedro. ¿Conocen a alguno así? Sí, ¿verdad? Hay muchas personas de pocos amigos, muchas personas que marcan su distancia no por el COVID, sino porque no quieren tener a la gente cerca. Les molesta tener a la gente. Así que el hermano Pedro estaba en esa situación. Pero el Señor hizo una transformación en su vida de tal manera que su semblante fue diferente, porque Cristo se manifestó a su corazón y el Señor Jesucristo lo salvó. Era muy mal hablado, ¿verdad? Como mucha gente en este mundo, desde que es infante, los ponen a hablar sus papás y parece que son periquitos, cotorritos, que una sarta de groserías, una sarta de barbaridades tremendas dicen desde pequeños. Así era el hermano Pedro. O sea, era muy mal hablado. Y tenía muchos defectos el hermano Pedro, muchísimos defectos. Siempre estaba quejando del bajo salario que ganaba, de la poca pesca que tenía. No le alcanzaba ni para comprarse una aldea, no una aldea, sino una chocita. No le alcanzaba para nada. Por eso tenía que vivir con su suegra y aguantar a su suegra. Así que el hermano Pedro pues, estaba en esa situación difícil. Pero Cristo lo alcanzó. Cristo lo salvó. Y entonces el hermano Pedro, el Señor lo hizo ser una piedra viva, una piedra que iba a formarse y edificarse con otras piedras para ser edificados un templo espiritual delante de Dios. Y obviamente, equivocadamente, la Iglesia Católica piensa que Pedro pues es la piedra sobre la cual la iglesia es edificada. O sea, vean ese error. Pedro es una piedra, no es una gran roca. Pedro es una persona solamente. Sobre Pedro, la iglesia no puede ser edificada, porque es una piedra solamente. Necesitamos un fundamento, una gran roca, y esa gran roca solamente es Cristo. Cristo es la roca sobre la cual nuestras vidas son edificadas. Y Pedro conoció a Cristo como la gran roca. Su vida iba a ser edificada sobre Cristo. Así que Pedro se transformó de ser un gruñón, de ser una persona mal encarada, de ser una persona difícil de tratar, de ser una persona inestable, de ser una persona que no ganaba lo suficiente y no le alcanzaba para nada, de ser una persona que tenía grandes problemas, ¿sí?, en su familia, porque la esposa pues todos los días le decía: Pedro, ¿qué vamos a comer?
¿Qué vamos a comer? ¿Verdad? Porque las esposas no solamente viven de amor, las mujeres no solamente viven de amor. Ahí está su esposa Pedro. ¿Qué vamos a comer? Así que Pedro, pues ni modo, tenía que salir a ver qué pescaba, a ver qué tomaba, y siempre, y muchas veces no le iba tan bien. Pero conoce al Señor Jesucristo y su vida cambia completamente. Y el Señor le da un llamado a Pedro y le dice: Pedro, ya vas a dejar de pescar y ahora vas a ser pescador de hombres. Aleluya. Qué hermoso ministerio Dios le dio. El problema es que se lo tenía que decir a su mujer: ya no voy a pescar, ahora vaya a ser pescador de hombres. No, pero es una mujer que le digan así, que le llegue su marido y le diga: ¿sabes qué? Ya dejé el trabajo y ahora voy a seguir al Señor Jesús y voy a hacer todo lo que Él quiere que haga yo en mi vida. ¿Cómo reaccionarías tú si fueras la esposa de Pedro? No, Pedro, estás mal de la cabeza. ¿Quién nos va a alimentar? ¿Quién nos va a dar de comer? Pero Pedro siguió al Señor Jesucristo, y su esposa y su familia nunca tuvieron necesidad de alimento, de casa, de vestido. Gloria sea a Dios. En la Biblia no encontramos ninguna queja de la esposa de Pedro. No hay ninguna queja. No levantó su mujer en el DIF una queja y una situación de manutención, una orden de manutención contra Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, al conocer Pedro al Señor Jesucristo y al buscar el reino de Dios primeramente y su justicia, todas las demás cosas le fueron añadidas a Pedro y a toda su familia. Y cuando necesitaron de un doctor, porque su esposa su suegra, mejor dicho, estaba bien enferma y no tenían más recursos para un doctor, Pedro llevó al Señor Jesús a su casa. Imagínate cómo era Pedro. Era bastante conchudo, porque está enferma su esposa, su suegra, que es la que les hace de comer, porque su mujer pues no era muy diestra en la cocina, y llega con el Señor Jesús y entra a la casa de su suegra y le dice: ¿qué hay de comer? Y entonces le dice su esposa: mi mamá está enferma, Pedro, ¿por qué traes visitas? ¿No te das cuenta que estamos en necesidad y todavía necesita paz, necesita tranquilidad y todavía traes visitas aquí? Pero Pedro dijo: invité al Señor Jesús a comer. Pues la que hace de comer estaba enferma. Así que le dijo Pedro al Señor Jesús: Señor Jesús, mi suegra está enferma. ¿Y qué es lo que hizo el Señor Jesús? Fue hasta su recámara de aquella mujer y reprendió la fiebre y la tomó de la mano y la levantó. Y dice la Biblia
Y cuando se levantó, quedó completamente sano. Aleluya. Gloria sea el Señor. Gloria sea Dios. Aleluya. Quedó completamente sano. Y tan contenta de el gozo y la alegría que tenía de que estaba sana, dice la Biblia, que les dio de comer. Gloria sea el Señor. Les dio rico de comer. ¿Por qué? Estaba agradecida, estaba contenta, estaba bendecida, tenía un corazón lleno de alegría porque estaba sana. Hermanos, es un milagro estar sano después de estar bien enfermo. Todos los que hemos pasado por grandes enfermedades, cuando estamos en la situación de gran enfermedad, sentimos que nos vamos a morir, que ya no vamos a aguantar más. Nos sentimos completamente mal en nuestra vida. Completamente estamos mal. Pero qué precioso es el Señor Jesús. Es el Señor Jesucristo que nos sana. Y cuando nos sana, ahora nuestra vida, nuestra visión, nuestro cuerpo recibe fortaleza, recibe vida, recibe bendición. Y nos sentimos fuertes, nos sentimos bendecidos, nos sentimos saludables y nos sentimos bien completamente. Y entonces lo mejor es estar sano. Amén. Aleluya. La voluntad de Dios es que nosotros estemos sanos. Amén. Si quieres estar enfermo y quieres andar dando lástima por donde vas, bueno, pues allá tú. Pero nosotros queremos estar, y Cristo quiere que estemos sanos por Cristo. Y cuando Cristo nos ama, entonces nosotros le vamos a servir. Amén. Gloria sea al Señor. Así que la suegra de Pedro dijo: ahora sí estoy bien sano, fuerte, saludable. Tráigame todo para hacerles de cenar, para hacerles de comer. Una buena comida, una rica comida. ¿Por qué? Pues porque la esposa no sabía, se le quemaban, como dicen las cocineras, se le quemaba el agua, ¿verdad? Se le quemaba el agua cuando cocinaba. Pero dijo: aquí está mi mamá, es así, cocina rico. Y el Señor Jesucristo la sanó. Y aquella mujer, agradecida con el Señor y agradecida con Pedro, de que Pedro ahora sabía que Pedro estaba en buenos pasos. Porque siempre la suegra, cuando ve al esposo, dice: este anda en malos pasos, anda con malos amigos, anda con malas personas. No te conviene, no, mejor ya déjalo, abandónalo. Pero qué precioso el Señor Jesús, que cambió la vida de Pedro antes de que su mujer lo abandonara. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. Aleluya. Así que Pedro, pues tenemos mucha historia del hermano Pedro. Y él nos dice, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, que nosotros somos elegidos. Es decir, Aleluya. Cristo nos ha escogido. Gloria sea al Señor. ¿Por qué no ha escogido Dios a otros? No lo sé. Pero a nosotros que nos ha escogido, podemos decir con Pedro: bendito sea Dios. Aleluya. Bendito sea Dios que nos ha elegido. Nos ha escogido el Señor. Y ser parte de la iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de la obra gloriosa de Cristo en esta tierra, es lo más maravilloso que nosotros, en lo cual podemos nosotros estar. Aleluya. Ser hijo de Dios es la experiencia más gloriosa, más bendecida, más próspera, con mayor esperanza y con mayor futuro, porque Cristo en nosotros
es la esperanza de gloria. Aleluya. Así que hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Por eso el Espíritu Santo es necesario para nuestras vidas, no solamente recibir el gran don de Dios de salvación, sino también el don del Espíritu Santo, porque Dios nos ha dado en Cristo todas las grandes bendiciones para nuestra vida, porque Cristo es lo principal para cada uno de nosotros. Si creemos en Cristo, por Él nos ha dado todo. Amén. Aleluya. Y otro don de Dios es el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a ser una obra de limpieza, todas las situaciones de las piedras las va a empezar a pulir, va a quitar sus aristas, va a quitar su tosquedad, va a quitar todas las cosas feas, difíciles, dañinas, perjudiciales, y nos va a dejar el Espíritu Santo a cada uno de nosotros con una piedra completamente lisita, así como las piedras del mar. Aleluya. El poder del agua es un poder que moldea y que limpia y que alisa para que esa piedra esté completamente hermosa. Gloria a Dios. Así que el Espíritu Santo es quien hace que cada uno de nosotros seamos transformados día a día a la imagen de Cristo Jesús. Aleluya. Eso lo experimentó Pedro en su vida y él fue testigo del poder de Dios transformando su vida, transformando su carácter, transformando su físico, transformando sus motivos, sus expectativas y sus metas. Cristo transformó a Pedro. Y entonces nos dice Pedro que todo esto que el Señor hace en nuestra vida es para que nosotros seamos obedientes. Obedientes. Aleluya. Allá en la iglesia de Pachuca, donde el Señor me permite pastorear, hicimos la presentación de los niños hace poco, así como este pequeño, ¿cómo se llama? Santiago. No, parece que los atraemos así. Santiago. Un tocayo. Así que pasaron todos los niños a cantar el Patito Juan. ¿Sabes el Patito Juan? Santiago, ¿no lo conoces? ¿No? ¿No conocen el Patito Juan? Un canto de niños, el Patito Juan. Entonces dice el cuento que se encontró el niño al Patito Juan y el Patito Juan le dijo: ven, te voy a dar un consejo. Ven para acá. Y entonces se lo llevó a la puerta del San Juan, así como ese salón que tenemos aquí en la entrada. Y dijo: te voy a dar un consejo. Obedece, le dijo el Patito Juan a Santiago, obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. ¿Cuántos niños hay obedientes? ¿No? A ver, Corín. ¿Obediente, Corín? ¿Sí? Eso. Mateo. ¿Obediente, Mateo? Más o menos. ¿Cómo se llama su pequeño hermano? Dylan. ¿Obediente, Dylan? Eso. Obediente a tu mamá, Dylan. ¿Cómo te llamas? Emanuel. ¿Obediente con tu mamá? Sí, obediente. No, que no. Obediente
¿dónde está? Bebe. Obediente con tu papá. Obediente con tu mamá. Allá atrás. Saúl. Ah, no, Raúl. Obediente con tu mamá, Raúl. Mueve la cabeza y dice, no. La niña, ¿cómo se llama? Linet. Linet, ¿eres obediente con tu mamá? Más o menos. Menos que más. Menos que más. Entonces les dice el maldito Juan a todos los niños: si tú obedeces a tu papá y obedeces a tu mamá, el Señor te va a dar larga vida. Gloria a Dios. Larga vida. Y esa es una gran bendición para nosotros. No importa si te alimentas bien o mal. No importa si tienes dinero o no para el doctor. No importa si vas al gimnasio o no. Dios te va a dar larga vida. Gloria es el Señor. Aleluya. ¿Queremos eso para nuestros hijos, hermanos? Amén. ¿Por qué que sus hijos vivan nada más 10 años? No. Que digan, ustedes ya me cansé de mantener. No. Queremos que vivan muchos años. Entonces tenemos que enseñarles a qué? A obedecer. A obedecer. A obedecer. Amén. Tienen que aprender a obedecer a su papá y obedecer a su mamá. ¿Estamos de acuerdo, Santiago? ¿Vas a ser obediente con tu papá? ¿No? ¿O sacamos el cuero? ¿Qué pasó, Santiago? ¿Estás haciendo quedar mal? ¿Sí o no? ¿Sí vas a ser obediente con tu papá? Sí, a regañadientes. ¿Obediente con su mamá? Sí, a regañadientes. ¿Qué necesitamos hacer para que los niños obedezcan? Necesitamos amarlos. Amén. Necesitamos amar a los niños. En segundo lugar, necesitamos, para que los niños obedezcan, necesitamos orar por ellos. Orar por ellos. Así que la oración en nuestro entendimiento a veces es limitada, porque oramos y decimos: Señor, bendice a mi hijo, que crezca, que pueda ir a la escuela, que tú lo ayudes, y es limitada nuestra oración. Pero necesitamos saber que Dios quiere que oremos porque nuestros hijos sean obedientes. Así que el hermano Gustavo y su esposa, ¿cómo se llama, hermana? Blanca. Hermana Blanca, cada día, 3 veces al día, van a orar por Santiago. ¿Para qué? Para que Santiago sea obediente. Lo van a amar, le van a dar muchos besitos, lo van a abrazar, para que Santiago sea obediente. Pero Dios nos ha dado también el poder de su Espíritu Santo, el poder de hablar en otras lenguas, para saber que el Espíritu Santo intercede, pide por nosotros delante del Padre Celestial en una intercesión gloriosa, en una petición y en un ruego delante de Dios, el cual es conforme a la voluntad de Dios,
y Dios va a escuchar esa oración. Aleluya. Amén. Gloria a Cristo. Y entonces le vamos a poner los papás, Gustavo y Blanca. ¿Usted ya ha recibido el Espíritu Santo? ¿Sí hablan lenguas? Poco, mucho, regular. Poquito. Va a empezar a hablar en lenguas y a medida que ore 3 veces al día por su hijo, más el fluir del Espíritu Santo va a ser en su corazón. ¿Usted, hermana Blanca, sí habla en lenguas? Sí. Sí. Poco, mucho, regular. Regular. Así que le gana a su esposo. Está regular que no come. Entonces está emparejarse para que hablen mucho los dos en otras lenguas y los dos le ponen las manos a Santiago. Samba Tati Katala Baroto Koshiri, Pasito Kosti Katala Baroto Kutiri. Inmediatamente Santiago les va a querer quitar las manos, pero ustedes no llegan hasta que quede bien despeinado, que se dé cuenta que no se puede escapar de esa oración y que no se puede soltar de ustedes hasta que lo tengan bien dominado, así ya dejan de orar, hasta que quede como seguido. Amén. Gloria a Dios. Les digo esto por experiencia, porque fui llamado de 3 hijos, 1 en el cielo y 2 aquí en esta tierra. Así que con cada uno oraba, ponía mis manos y parecía el remolino. Batallaban, meloteaban, gritaban, orando en el Espíritu Santo con ellos, hasta que el primero se quedaba dormido. Dije, ya con ya termino, porque ya está bien dormido, no requiere. Y el otro me ponía las manos, ponía sus brazos para que no lo tocara. Entonces igual se los quitaba los brazos y ahora sí. Y se revolcaba por toda la cama, iba así, y yo lo iba siguiendo solamente por toda la cama. Gloria a Dios. Y hasta que quedaba exhausto y que ya no se podía mover, dejaba de orar porque ya estaba bien dormido. Así que tiene uno que tomar autoridad y dominio sobre los hijos. Gloria a Dios. Me acuerdo de joven, hubo un testimonio de un hermano en la iglesia que dijo: en mi casa hay muchos moscos y dormir con un mosco es imposible, porque no lo deja uno dormir. Están zumbando y están picando y no nos dejan dormir. Así que aquel hermano le dijo al mosco: o te vas tú o me voy yo. Y lo que pasó es que se fue el hermano mejor, que no le ganó al mosco. Así que a los hijos hay que ganarlos. No pueden vencernos. Los hijos no nos pueden vencer. Tenemos nosotros que ganarle a nuestros hijos. Amén. 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 Así que si lo hacen 3 veces al día, yo les aseguro que en menos de una semana ya ese chamaco le pone uno las manos y está bien contento de que su papá y su mamá lo amen, oren por él, lo abracen y lo quieren. Gloria a Dios. Y está bien, pero está bien domado. Ahora sí que está bien, tranquilo. Bendito sea el Señor. Así que Dios quiere, a través del apóstol Pedro, nos dice que no solamente debemos obedecer a nuestros padres, sino debemos obedecer principalmente a Dios. Debemos nosotros obedecer a
Dios. Amén. Amén. Dios nos ha llamado para que nosotros seamos obedientes con nuestro buen Padre celestial. Amén. Y el Señor usa la misma técnica. Nos ama, ora por nosotros, pide por nosotros. Pero ya cuando no entendemos, nos empieza a sacar el cinturón y nos da unos buenos buenazos. ¿Verdad? Ese es el siguiente paso para los niños. Cuando a un niño no se le prende el cerebro, en su parte posterior tiene dos botones que hay que presionarlos para que se encienda el cerebro. Y entonces, ¿de qué entiende? Claro que sí que entiende. Llegaba a la casa y me decía mi esposa, no me quisiera obedecer. Entonces ya, hablar con ellos, orar con ellos, amarlos, abrazarlos, besarlos y después, don Juego. ¿Por qué el cuero? Pues porque el cuero no va a lastimar a nadie. O sea, el cuerito no va a lastimar a nadie. Y si se lo ponen se lo aplican en la parte trasera exclusivamente, no les va a hacer ningún daño. Claro, todo con medida. Ya no estamos dando sin sobrino. Con uno basta. Pero uno bien dado, o sea, no uno de mentiritas. Y Dios nos conoce a cada uno de nosotros y Él, dice la Escritura, así como el Padre al Hijo a quien ama, castiga, disciplina, corrige. Así que nuestro Padre Celestial, cuando sabe que todavía no nos funciona bien el cerebro, no se nos prenden bien los focos del cerebro, nos empieza a dar con su cuerito. Y claro, le decimos, como me decían mis hijos, papá, ya entendí, papá. Perfecto. Es mejor entender con las buenas que entender con las malas. Gloria a Dios. Pero si los niños quieren entender con las malas, bueno, o sea que dale solamente un buen buenazo. Algunos que son más bíblicos dicen la vara. Pero no traen varas, algunos padres sino traen un palo. O sea, la vara no es un palo. La vara no es una plancha, porque hay mamás que con la plancha le pegan a sus hijos. O con el cable de la plancha. Es una vara que es flexible y que no lastima ni hace daño. Así que cuando los niños ya no quieren entender, hay que darles, si quieren ser más bíblicos, un balazo. Pero lo más práctico pues, es el cinturón, porque lo tenemos a la mano. Si no, vamos a acabar con los árboles de la Ciudad de México, quitándoles todas las ramas que tienen. ¿Sí? No tiene caso. Así que el Señor trata con nosotros en amor para que entendamos. Y entonces el apóstol Pedro pasó por esos tratos de Dios. No siempre lo que hizo fue lo mejor,
se equivocó, pero Dios lo tuvo que corregir y Pedro lo entendió. Entonces dice Pedro, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Como buen judío, Pedro sabía que la sangre de los animales en el Antiguo Testamento limpiaba, cubría, protegía, era una señal para que la muerte no entrara a las casas, una señal para que el ángel destruidor no los tocara, una señal de protección para toda la familia. Entonces nos dice Pedro, de la misma manera, todos los creyentes debemos, nuestra casa espiritual, no física, nuestra casa espiritual, estar bajo la protección de Cristo, bajo la protección de Dios en nuestro hogar. Por eso el Salmo 91 se ha convertido en un salmo precioso para todo el pueblo de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, el diablo que nos quiere atar, nos quiere poner lazos, de la peste exterminadora. Con sus plumas te cubrirá, así como una gallina hace con sus pollitos, a todos los atrae debajo de sus alas. Así el Señor a todos nosotros nos atrae, nos apapacha, nos guarda en su amor, de tal manera que estamos seguros bajo la protección de Dios en nuestra vida. Gloria sea el Señor. Así que, si no tienes para seguridad privada, no te preocupes. El Señor es nuestro guardador. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen. Gracias. Y los defiende. Conocí el testimonio de una mujer que allá en Estados Unidos se supone que hay más seguridad que aquí. Ella iba caminando en las calles de Dallas, una mujer ya grande de 75 años aproximadamente, y le salió un negro, una persona de color como de 2 metros, cuadrado, con una pistola para robar. Y le dijo esa hermana, y lo testificó, cuando le dijo el ladrón, alce las manos, ella dijo, lo voy a hacer para hablar en otras lenguas porque Dios me va a guardar. Y empezó, Sita makoyati katara barroto moshita la balacastar. Entonces, esa persona de color, con su pistola, mejor se fue y la dejó en paz. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque es el Señor nuestro guardador. Ahora, si tú le quieres dar ofrenda a los rateros, no hay problema. Yo tengo 2 hermanos adultos que viven aquí en Ecatepec, una zona difícil, que dicen, yo tengo, aparto mi dinero para el ratero y mi dinero para el camión. Esta es la ofrenda para el ratero y acá tengo escondido mi dinero para el camión. Bueno, también es sabiduría. Pero si tú andas en el Espíritu, si tú vives bajo la protección de Dios al ser obediente, Dios siempre te va a guardar. Gloria a Dios.
El Señor es fiel y verdadero. Aleluya. El Señor te guardará de todo mal. Amén. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gloria sea el Señor. Aleluya. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Bendito sea el Señor. Aleluya. Así que mejor protección no tenemos. La sangre preciosa de Cristo nos cubre y nos guarda de todo mal y somos hijos de Dios y tenemos vida eterna en Cristo Jesús por toda la eternidad. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Bueno, ya son las 9 y ya terminé. Gloria a Dios. Tan rápido. Así que vamos a iniciar en este lugar que gracias a Dios que nos prestó nuestra hermana Maru, no nos está cobrando nada. Vamos a iniciar reuniones con una misión en este lugar para alabar el nombre del Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, adorarlo en espíritu y en verdad, Amén. escuchar la bendita palabra de Dios, ser edificados en fe y que Dios habite en medio de nosotros y su presencia por su Espíritu Santo ministre a cada corazón y Dios haga obras preciosas en cada vida y que Dios traiga salvación a mucha gente aquí en Valle de Cristo. Amén. Se convierte en Valle de Cristo. Amén. De tal manera que el nombre del Señor sea glorificado y exaltado en nuestras vidas. Amén. Y cómo comprobamos la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta en la vida práctica. Lo que Dios bendice, lo que Dios quiere hacer, Él va a obrar en cada corazón, el asistir, el estar, el trabajar para Cristo, el hacer todas las cosas para Cristo Jesús. Porque es Dios el que obra en nosotros, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Amén. Tenemos propuesto que los días de reunión, por eso vamos a consultar a todos los hermanos, sea el día martes, como se ha estado haciendo el día martes, el día viernes y el día domingo en la mañana. Gloria a Dios. Porque si nos presta el lugar en la hermana, pues hay que utilizarlo. Porque si no, mejor que se lo rente y haga negocio en otro lugar, en este lugar, ¿verdad? Si lo vamos a usar, va a ser para usarlo para la gloria de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, ya depende de ustedes la respuesta que Dios ponga en sus corazones. Si el Señor confirma y comprobamos su buena y perfecta voluntad, seguimos adelante. Gloria a Dios. Si después, con el tiempo, ya no vienen dos, sino viene uno, pues ya cerramos, ¿verdad? Si hay uno. Pero si hay dos, ya lo hicimos. Con dos, ya lo hicimos. Porque dice el Señor que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Cristo. Entonces, con dos que estemos, ya lo hicimos. El hermano Abner es un obrero del Señor, un obrero, así como los obreros de las grandes empresas. Esta empresa, que es la de Cristo, es la mayor, y el Señor tiene obreros. Amén. Dice Cristo
que la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que gracias a Dios que el Señor nos permitió conocer a nuestro hermano Amber, que tiene ese deseo de ser obrero de Cristo. Gloria al Señor. Porque nadie quiere en este tiempo ser obrero, ¿verdad? Todos quieren ser jefes, todos quieren